Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el vibrante, a veces caótico, y siempre fascinante mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un territorio particularmente apasionante, un tema que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales, ha desatado la locura de los fans y ha generado un torrente de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucho asterisco amor asterisco o al menos, la ilusión de él. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin de Andercel y lo que ha encendido la mecha de todo, de esa publicación que podríamos decir, cambió el juego. Sí, amigos, así como lo escuchan. Nos vamos a sumergir de lleno en la situación, vamos a desmenuzar cada detalle, analizar cada arista y con un poco de suerte, intentar comprender qué es lo que realmente está sucediendo entre estas dos estrellas fulgurantes de la televisión turca. Prepárense para un vídeo que promete estar lleno de información, chismes, especulaciones, análisis profundos y, como siempre, una pizca de mi humilde opinión. Antes de que empecemos a desentrañar este enigma, no puedo, no debo ni quiero dejar de pedirles algo que para mí es crucial. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es la forma más directa y sencilla de unirse a esta comunidad increíble, de no perderse ninguno de mis vídeos, y de ser los primeros en enterarse de los chismes más jugosos, las noticias más importantes y los análisis más detallados del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, suscríbanse y sean parte de esta familia virtual. No se arrepentirán. Y ahora sí, a lo que vinimos. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con esta apasionante historia, permítanme ponerlos en contexto. Kerem Bürsin y Andercel, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos, la chispa, la conexión que transmitían en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. Tanto que inevitablemente los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción comenzaron a circular como reguero de pólvora. Y, ¿adivinen qué? Resultaron ser ciertos. Durante un periodo de tiempo fueron la pareja del momento, el centro de todas las miradas. Fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, paseos románticos capturados por los paparazzi, entrevistas donde hablaban con cariño y admiración. Todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas moderno, digno de una novela romántica. Los fans embelesados apostaban firmemente por su relación, soñando con un futuro juntos. Pero como suele ocurrir en el implacable mundo del espectáculo, donde las luces y los flashes a veces ocultan sombras profundas, el idilio, lamentablemente, llegó a su fin. Después de un tiempo que para muchos fue demasiado breve, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperarse, fue un auténtico shock para los fans, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor. El desconcierto, la tristeza y, por qué no decirlo, la decepción, se apoderaron de las redes sociales. Y es aquí, justo en este punto, donde entra en escena, con la fuerza de un huracán mediático, la publicación que, podríamos decir, lo cambió todo. Andercel, en su cuenta oficial de Instagram, publicó una foto. Una foto aparentemente simple, pero con un trasfondo que, como un imán, atrajo todas las miradas y despertó la curiosidad del mundo entero. La imagen mostraba a Ander radiante, resplandeciente, posando frente a un espejo con una sonrisa que, para los más perspicaces, parecía esconder mucho más de lo que revelaba. La pose, la luz, la expresión en su rostro, todo transmitía una sensación de paz y confianza. Pero lo que realmente hizo que la gente enloqueciera, lo que detonó la explosión de reacciones y comentarios, fue la inesperada respuesta de Kerem Bürsin. Kerem, conocido por su discreción, por su relativa ausencia en redes sociales, por su personalidad reservada y por no ser precisamente un usuario compulsivo de Instagram, reaccionó a la publicación de Ande. Y no lo hizo con un simple me gusta. No. Kerem, en un gesto que para muchos fue significativo, dejó un comentario. Un comentario que en esencia, decía algo así como, asterisco siempre hermosa. Asterisco. Un comentario simple, conciso, pero cargado de un peso emocional considerable. Un comentario que para muchos, fue mucho más que una simple cortesía. Fue una confesión de amor, una insinuación sutil, pero inequívoca, de que los sentimientos, a pesar del tiempo y de la separación, aún estaban presentes.
Un comentario que, como un faro en la noche, revivió la llama de la esperanza entre los fans de la pareja, quienes, como buenos románticos empedernidos, anhelan un reencuentro. Pero, la pregunta que ahora resuena en las redes sociales y en las mentes de los fans es, ¿qué significó realmente ese comentario? ¿Fue simplemente una muestra de cortesía, un gesto de buena vecindad, de amistad entre dos ex? ¿O fue, como muchos creen fervientemente, una declaración de amor velada, una insinuación de que los sentimientos, en lo profundo del corazón de Kerem, aún arden con la intensidad de antaño? Vamos a desmenuzarlo analizando cada detalle con la meticulosidad de un detective. En primer lugar, debemos considerar el contexto. Kerem y Hande habían finalizado su relación. Era natural y hasta cierto punto esperable que existiera cierta distancia entre ellos. La vida, el tiempo, las circunstancias, a veces, obligan a tomar caminos separados. Por lo tanto, el simple hecho de que Kerem reaccionara públicamente y de esta manera a una publicación de Hande ya era significativo. No era algo que hicieran a menudo, o al menos, no lo hacían con la frecuencia que los fans hubieran deseado. En segundo lugar, el comentario en sí mismo. Asterisco siempre hermosa. Asterisco no es un comentario genérico banal, de esos que se dejan por compromiso. No es un simple elogio de cortesía. Es un elogio directo, personal, que se dirige directamente a Hande. Es un reconocimiento explícito de su belleza, pero también e implícitamente un reconocimiento de su valía, de su encanto, de su esencia. Es un comentario que denota admiración, respeto y, por qué no decirlo, afecto, cariño. Transmite una conexión, una valoración que va más allá de la mera apariencia física. Y en tercer y último lugar, el impacto que el comentario tuvo en los fans. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los comentarios se multiplicaron por miles, los likes se contaron por decenas de miles, y los shares se dispararon. Los fans, enloquecidos de emoción y de esperanza, revivieron el hashtag #KeremBeHande, crearon edits, recopilaciones de fotos y vídeos de la pareja, reviviendo momentos del pasado y, por supuesto, soñando con una reconciliación. El hashtag se convirtió en tendencia, demostrando el cariño, el apoyo y la ilusión que el público aún siente por esta pareja y, sobre todo, que el comentario de Kerem resonó profundamente en sus corazones, tocando fibras sensibles. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Es Kerem Bürsin el hombre que, en secreto, aún suspira por Hande Erçel? ¿Hay posibilidades reales, concretas, de que vuelvan a estar juntos, de que reaviven la llama de su amor? La verdad, amigos, es que con toda honestidad, nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos, Kerem y Hande, conocen la verdad absoluta de sus sentimientos. Ellos son los únicos que pueden saber qué es lo que late en sus corazones. Sin embargo, y aquí es donde entra la especulación, podemos hacer algunas conjeturas, algunas deducciones basadas en los hechos y en la información disponible. Es evidente por lo que podemos observar, que Kerem y Hande mantienen una relación cordial. Se respetan mutuamente, se cuidan y, al parecer, conservan un vínculo afectuoso, un cariño que trasciende la ruptura romántica. El comentario de Kerem, indudablemente indica que aún siente admiración por Hande y que la considera una persona especial, valiosa. Pero, ¿es suficiente esta admiración, este respeto mutuo, este cariño, para una reconciliación sentimental, para volver a ser pareja? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Las relaciones humanas son complejas, intrincadas, llenas de matices. Los sentimientos cambian con el tiempo, evolucionan, a veces se transforman en otra cosa, a veces se extinguen. La vida, con sus idas y venidas, sus experiencias, sus aprendizajes, influye de manera inevitable en el curso de una relación. Puede ser que Kerem y Hande hayan decidido en su momento poner fin a su relación romántica, pero que aún conserven un gran cariño el uno por el otro, un afecto profundo que los une. O por el contrario, puede ser que en lo más profundo de sus corazones aún existan sentimientos más profundos, que la chispa del amor aún no se haya extinguido por completo, que solo esté latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Otra cosa importante a considerar es la vida personal de ambos. Hande, hasta donde sabemos, se encuentra soltera. Ha estado enfocada en su carrera, en sus proyectos personales, y no se le conoce públicamente ninguna relación sentimental. Kerem, por su parte, ha sido relacionado por los medios y por los fans con otras mujeres, aunque nada ha sido confirmado. Esto indudablemente podría influir en una posible reconciliación.
Si ambos están abiertos al amor, si ambos están solteros y con el corazón disponible, la posibilidad de volver a estar juntos, por supuesto, sería mayor. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la publicación de Ande y la reacción de Kerem han reavivado el interés, el cariño y la expectación por la pareja. Han demostrado, de manera palpable, que su conexión, de alguna manera, sigue presente aunque sea en una dimensión diferente. Y por supuesto han mantenido a los fans en vilo, a la espera de cualquier noticia, cualquier gesto, cualquier indicio, por mínimo que sea, que pueda dar una pista sobre el futuro de su relación. Además de analizar el comentario de Kerem, hay otros detalles, otras pistas sutiles, que también pueden darnos indicios de lo que está pasando entre ellos. Por ejemplo, en varias entrevistas, en diferentes ocasiones, Kerem ha hablado sobre su cariño y su admiración por Ande. Ha destacado su profesionalismo, su talento, su dedicación, su ética de trabajo y, sobre todo, su buen corazón, su calidad humana. Ha dejado claro que la admira como persona y como actriz, reconociendo su valía y su potencial. Estos comentarios, aunque no son explícitamente declaraciones de amor, sí demuestran que Kerem tiene un gran respeto y afecto por Ande y que valora la conexión que compartieron. También es importante y no menos relevante observar el lenguaje corporal de ambos cuando se encuentran en público. Aunque evitan en la medida de lo posible mostrarse juntos en eventos, en las pocas ocasiones en que han coincidido, se ha podido apreciar una cierta tensión, una complicidad y al mismo tiempo una conexión palpable. Sus miradas, sus gestos, incluso la forma en que se hablan, todo parece indicar que aún existe una conexión especial, una química innegable entre ellos. Es como si una parte de su pasado, de su historia compartida, aún estuviera presente, como un eco que resuena en el ambiente. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones, aunque a veces sorprendentes, son comunes. Las parejas que se separan a veces por diferentes circunstancias, encuentran el camino para volver a estar juntas. El amor, a veces, da segundas oportunidades. ¿Será este el caso de Kerem y Ande? ¿Volverán a caminar juntos por la senda del amor? Solo el tiempo, con su sabia y a veces implacable perspectiva, lo dirá. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, seguirán especulando, y seguirán apoyando a la pareja. Porque al final del día, lo que realmente importa, lo que verdaderamente importa, es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o separados. Que encuentren la felicidad en sus caminos, en sus proyectos, en sus relaciones, y que puedan vivir la vida con plenitud y alegría. También, y no podemos dejarlo de lado, es importante considerar la presión mediática que sufren ambos. Ser figuras públicas, ser celebridades de renombre implica lidiar con constantes rumores, especulaciones, con la intromisión en su vida privada. Esto indudablemente podría ser un factor que influya en sus decisiones y en su manera de relacionarse. Es posible que prefieran mantener su relación en privado, alejada del foco de la prensa, para protegerla de la atención mediática, para salvaguardarla de la sobreexposición. Pero independientemente de lo que suceda, de cuál sea el futuro de su relación, una cosa es segura: Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve en términos de tiempo, fue intensa, apasionada, llena de emoción y de momentos inolvidables. Y su química en la pantalla, y fuera de ella, quedará para siempre en la memoria colectiva, como un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar de manera profunda, creando una magia que trasciende la ficción. Ahora bien, después de analizar todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar, qué podemos inferir? La verdad, amigos, es que no podemos dar una respuesta definitiva, una respuesta 100% segura. No sabemos con absoluta certeza qué está pasando realmente entre Kerem y Hande. Lo que sí podemos decir con una alta probabilidad de acertar, es que el comentario de Kerem en la publicación de Hande fue un gesto significativo, un gesto que reavivó la esperanza de muchos fans y que demostró que, de alguna manera, su vínculo, su conexión, sigue presente, aunque sea en una forma diferente a la que conocíamos. Quizás en el futuro tengamos más noticias sobre ellos. Quizás en algún momento nos sorprendan con una reconciliación, con un reencuentro que nos haga suspirar de emoción. O quizás simplemente sigan manteniendo una amistad cordial, un respeto mutuo, una conexión que, sin ser romántica, es igualmente valiosa. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que respetemos sus decisiones, que respetemos su privacidad, y que les deseemos lo mejor, sin importar qué camino elijan, sin importar qué destino les depare la vida. En resumen, amigos, hoy analizamos a fondo la publicación de Hande Erçel y el comentario de Kerem Bürsin,
desglosamos cada detalle, especulamos sobre el significado oculto tras las palabras y los gestos, y reflexionamos sobre el futuro de la pareja más mediática del momento. Concluimos que aunque no podemos saber la verdad absoluta, el gesto de Kerem fue significativo, y dejó claro que la admiración y el cariño entre ellos, de una u otra forma, sí. Den presentes. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje por el mundo del espectáculo, de los chismes y de las especulaciones. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, desmenuzar los chismes, analizar las especulaciones y desentrañar los misterios que rodean a las celebridades. Es un placer para mí. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y sobre todo, por ser parte de esta comunidad increíble, de esta familia virtual que cada día crece más y más. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la publicación de Ande y el comentario de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la pareja? ¿Les gustaría que se reconciliaran? Me encantaría leer sus comentarios, debatir con ustedes, escuchar sus opiniones y compartir sus puntos de vista. La conversación es el motor de este canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden, si les gustó el vídeo, denle like, compartan con sus amigos, con todos los que aman este tipo de contenido, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar al tanto de las últimas noticias y de los análisis más detallados. Y recuerden, siempre hay algo nuevo, emocionante y sorprendente que descubrir en el fascinante, a veces impredecible, pero siempre cautivador mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un escenario y nosotros, los espectadores, somos los que disfrutamos del espectáculo.